Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Gracias a todos por haber venido hoy aquí. Hoy hace un año de... Excalibur hoy en día hubiera muerto, igual que ocurrió hace un año, y nosotros lo que planteamos es un informe que ha preparado un doctor especialista en medicina preventiva que plantea un plan alternativo y asegura además que la muerte de Excalibur se podía haber evitado porque sí había medidas de seguridad suficientes para haber garantizado la sanidad pública, la seguridad de todos y haber evitado la terrible muerte del perro de Teresa y Javier. És important que parlem de què, com i quan. Què, com i quan és el moll de l'os del repte col·lectiu. El qui només pot venir després. I el qui ve un cop forjat l'acord pels nous temps, perquè fiem el futur del país al seu contingut i no a una persona. Lo que pido es que terminen de una vez con este espectáculo y se pongan de verdad a gobernar y a hacer lo que les interesa a los catalanes. Pero realmente ver al presidente Mas, que es mucho más de derechas que yo, dependiendo de los votos de la CUP, realmente es un espectáculo realmente inexplicable. El ataque frontal que está haciendo el Partido Socialista y Ciudadanos para machacar el concierto económico vasco no es compartido por el Partido Popular y además es una línea roja importante. El concierto económico vasco, hay que explicarlo todo, es a las duras y a las maduras. Y esto significa que el concierto económico vasco es un régimen que permite a los navarros y a los vascos gestionar sus recursos cuando hay mucho, pero también cuando hay poco. Ha mencionado usted un tema de gran importancia, que es el tema de la financiación autonómica. No tiene que convencerme a mí. Yo voté en contra del modelo de financiación autonómica que actualmente está en vigor en el Congreso de los Diputados. Lo hice varias intervenciones en contra de ese modelo. Desgraciadamente al final el tiempo creo que me ha dado la razón. Que el colmo de los colmos en este país, después de lo que hemos visto y de lo que hemos vivido, es que Bildu, para blanquearse, elija como salvavidas una ponencia del Partido Popular en la que se habla de deslegitimación del terrorismo y memoria de las víctimas. Tiene guasa, por no decirlo de otra manera, que hayamos llegado hasta ese extremo y creo, sinceramente, que la presidenta del Partido Popular del País Vasco ha sido ágil y rápida en la decisión. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera una mañana más. Hoy es viernes, día 9 de octubre del año 2015. La verdad es que da un poco de vértigo ver cómo se van consumiendo las semanas, cómo van pasando los días. Pero bueno, los pasamos juntos, que por lo menos algo ganamos con esto. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este espacio en el que nos juntamos alrededor de unas tazas de café, un grupo de resistentes para tratar de analizar qué es lo que está ocurriendo en este país sin el ruido que generalmente nos ofrecen los medios de comunicación convencionales. Esto es un espacio de libertad donde tú eres el protagonista, un espacio abierto, colocamos las portadas sobre la mesa, id pasando, id colocándoos. Tenemos que hacer un día un encuentro, de verdad, lo hemos dicho un montón de veces. Yo añoraba, hubiera deseado hacer un
un encuentro en el Retiro, en el Palacio de Cristal. Ponemos una mesa y quedamos de forma clandestina, pactamos en silencio. ¿Quiénes son esos tíos que han llegado?, dirían los vigilantes de seguridad. De pronto ha llegado una marea de gente y se ha metido en el Palacio de Cristal por la mañana y llevaban termos de café y hacer un programa clandestino en directo desde allí hasta que nos echen las fuerzas del orden policiales. Bienvenidos a la casa del reverendo Berlín. Aquí tenéis un tío en pijama sentado con una taza de café, con toda la mesa llena de fotocopias, de portadas de periódicos, 2 monitores abiertos, un montón de gente que se está conectando ahora mismo en directo a través de las redes sociales. No saben lo que estamos construyendo aquí. Como pasamos desapercibidos porque estamos por internet, aunque os parezca mentira, hay mucha gente que todavía se conecta a internet de forma fugaz. No están viviendo como nosotros aquí en las redes sociales, en el espacio virtual. Bueno, pues el caso es que esa gente no sabe que aquí cada mañana se forma una enorme marea humana que se conecta a este programa, que se conecta a la cafetera para participar, para ofrecer su opinión sobre lo que ocurre, y por eso saludamos a quienes se conectan, tanto en diferido, especialmente a nuestros expatriados, que hoy además van a ser protagonistas de este programa, porque vamos a tratar de aclarar, si es posible, que no lo es, ya os lo digo, la dificultad que ha puesto, las enormes dificultades que han puesto las administraciones para poder votar desde el extranjero, pero vamos a tratar de aclarar algo con María Almena de la Marea Granate para que nos explique con detalle cuál es el procedimiento que tenéis que emplear para votar desde el extranjero, por si queréis participar en ese derecho democrático que una vez conocisteis y que se llama elecciones generales. Democracia, ya sabéis, lo de depositar el voto en una urna, todo eso. Le vamos a pedir ayuda a María Almena, pero sobre todo, independientemente de que seas expatriado o no, es interesante escuchar esto porque vamos a conocer los enormes impedimentos, las gigantescas dificultades, las colosales barreras que se están poniendo a aquellas personas que quieren votar. Lo hablaremos con ella ahora. Y en todo caso saludamos a quienes se están incorporando en directo también al programa. Diego Arranz, Mamen Páez, Montserrat Córdoba, Paul Bustamante, Leire, Teresa. Vamos a utilizar un hashtag, además. La cafetera con Marea Granate. La cafetera con Marea Granate. ¿Sabéis? Utilizadlo en Twitter y así puedo seguir la conversación. Rojo hasta la médula, Fernanda, Esther Piscore, Paloma Irazazábal, Rojo Cabreado. Algunos hacía tiempo que no os veía por aquí, por la parroquia. Hacía tiempo, paséis poco por aquí últimamente. María Loto, Cora, Alicia, Tito Stop Tip, Celemín, Paloma Irazazábal, Hab Balfri, Rainer Bandler, nuestro corresponsal alemán, que además esta mañana ha enviado una fotografía de un nuevo habitante que tiene en su casa, un perrillo que llega, se incorpora a su familia. Bueno, tantos y tantos amigos. Muy buenos días, José Manuel Martínez de Santi Cerrato. Buenos días, son nuestro cuerpo de analistas, nuestro CIS particular con el que vamos a analizar la actualidad. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Eso sí, te pido que nos ayudes, especialmente si te has incorporado por primera vez. Bienvenido a esta familia. Ya verás que somos un poco raros, pero divertidos. Especialmente la hija adolescente que no sale de la habitación, el otro que es un poco fumeta. Bueno, cada uno tenemos nuestras cosas, nuestras cosillas. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y en este retrato de la actualidad que casi se nos va ofreciendo día a día por fascículos, es muy difícil seguir la actualidad de España. Yo pensaba, estando dentro de esta profesión que permanentemente, además para ir a las tertulias me tengo que preparar unos tomos, algunos os sorprendería, porque luego hay quien dice, joder, estos tertulianos que son unos indocumentados. Y bueno, si vierais la documentación que me preparo, yo no había estudiado eso en la vida. Y ahora cada vez que voy me tengo que recoger que si los datos del CIS, que si y estudiármelos, y me voy preparando unas carpetitas con las estas. Y la verdad es que seguir la actualidad española es dificilísimo, porque al final todo sucede por etapas, ¿no? Por fascículos.
tenemos una nueva entrega de esta polémica que se vive en Cataluña en torno a quién será el presidente de la Generalitat. Sabéis que si cuenta con el apoyo de la CUP podría serlo Artur Mas, que está empecinado en conseguirlo. Y desde luego otra cosa no, pero la tenacidad no se la puede discutir nadie. Tenacidad en el proceso, tenacidad para ser presidente. Hoy la portada del periódico El Mundo lo llevan algunas portadas, lo llevan algunas portadas. Hoy la portada del periódico El Mundo dice: la CUP exige a Junts pel Sí la ruptura inmediata con España, supeditan su apoyo a la coalición a una hoja de ruta revolucionaria que incluya declarar la República Catalana y nacionalizar la banca. Desdeñan a Artur Mas, no estamos para buscar salidas personales. Es un poco la tesis que mantuvo ayer precisamente la número 2 del partido, la número 2 de la CUP, que compareció públicamente, una comparecencia de prensa, Ana Gabriel, es la número 2 de la CUP, y ahí dijo, de lo que hay que hablar es del cómo, del qué, del para qué. Dice, dejemos a un lado el asunto del quién. És important que parlem de què, com i quan. Què, com i quan és el moll de l'os del repte col·lectiu. El qui només pot venir després. I el qui ve un cop forjat l'acord pels nous temps, perquè fiem el futur del país al seu contingut i no a una persona. Y no a una persona. Pues bien, fijaos que a mí, ahora lo que os voy a decir no es información, es opinión, pero recogida de algunas personas que conviven en el ámbito catalán, que participan de algunas de las conversaciones. A mí me decían, a pesar de que algunos medios de comunicación están descartando esta mañana ya que Artur Mas vaya a ser investido presidente con la ayuda de la CUP, me decían ayer, dice, Fernando, no descartes ese escenario, no es tan difícil, dice, lo más probable es que la CUP plantee una imagen como de, a pesar de la división interna que tenemos y a pesar del enorme peso que tienen todos aquellos que no quieren darle el apoyo a Artur Mas, hay un importante grupo de personas, amplio, numeroso, que creen que con el objetivo de garantizar el proceso catalán se debería apoyar a Artur Mas. Es decir, que se plantee como fraccionado, como dividida la CUP para poder dar su apoyo. Esto os digo, está más relacionado con el tema de con el ámbito de la opinión que con el ámbito de la información, porque pertenece un poquito todavía a conversaciones que se están produciendo, que están vivas, que puede cambiar, pero me decían, no descartéis que algunos medios de comunicación empiezan a hacerlos, y tenían razón, porque hoy en las portadas de los periódicos ya observamos, lo insinuaba el periódico El Mundo, desdeñan a Mas, no estamos para buscar salidas personales, dice el periódico El Mundo, pero si veis, por ejemplo, la portada de La Razón, es el tema central de su portada. Dice, la CUP amortiza a Mas y aclama a Romeva como presidente. Los radicales anteponen la construcción de una república catalana a la investidura. La número 2 del partido reitera que no apoyarán la reelección del líder de Convergencia. Bueno, está por ver, lo veremos a ver en todo caso, porque como os digo, es un asunto vivo que no está en este momento ni muchísimo menos zanjado, pero no es descartable que la CUP presentase como una suerte de no voy a decir ruptura, porque no llegaría a eso. Pero en fin, os insisto que esto pertenece más al territorio de las opiniones que de las informaciones. El periódico El País también, en su portada, no lleva este asunto, pero lleva el asunto del AVE. Sabéis que ayer se produjo un sabotaje en el AVE de Cataluña y cortaron unas líneas, parece de fibra óptica, y entonces estuvo interrumpido, afectó a cerca de 13.000 pasajeros. Bueno, un caos absoluto en las comunicaciones, lo cual la verdad es que nos retrata, nos da una idea de lo muchísimo que dependemos de pequeños factores, ¿no? Resulta que, dice el periódico El País en su portada, con esa imagen, cientos de personas esperando, agolpándose en la puerta de los autobuses que les iban a trasladar, que se pusieron como sustitutos, y estaban allí cientos de personas agolpadas, intentando llegar. Los más rápidos cogieron un avión, se fueron por la mañana al aeropuerto directamente, y aquellos que fueron rápido consiguieron plaza en el puente aéreo, aquellos además que se lo podían pagar, pero todas aquellas personas que tenían que venir por trabajo o que se trasladaban por otras razones y les pilló, bueno, pues fue un auténtico caos, por lo que se ve. Y lo lleva el periódico El País en su portada con esta fotografía, pero también lo lleva el periódico ABC, la imagen también la lleva La Razón. El periódico ABC dice, el cable del AVE fue cortado en un tramo sin cámaras de seguridad, 9 horas de caos ferroviario. La ministra Ana Pastor califica de gravísimo el incidente, que ayer afectó a 40 trenes, 13.000 viajeros entre Madrid y Barcelona, y apunta a un sabotaje. Parece que se produjo en una zona donde no solamente no había cámaras de seguridad, sino que
Dicen que tenías que conocer muy bien la infraestructura porque era un paso por donde pasaban los cables de comunicaciones, que además de no estar vigilado estaba tapado con un bloque de hormigón que fue roto, en fin, que parece que la gente que hizo aquello sabía perfectamente lo que estaba haciendo, ¿no? Yo decía ayer con cierta sorna, decía, bueno, lo que le faltaba a algún que otro canal de la TDT para decir, ¿veis cómo estar incomunicados, lo que provoca? ¿Lo veis? Digo, ya veréis cómo alguien lleva el ascua a su sardina. En fin, no tardaron ni 10 minutos. También lo lleva el periódico La Vanguardia. Un sabotaje causa el mayor colapso de trenes del AVE. Los autores del boicot inutilizaron las 2 líneas de fibra óptica. El parón de varias horas afectó a 13.000 viajeros, más de 40 convoyes. Dice, viajes frustrados, dice, trastocó ayer inesperadamente los planes de miles de ciudadanos y provocó escenas de desconcierto en la estación desde Madrid hasta Figueres, y en la imagen la de Sanz, la gente... En fin. Bueno, también el periódico La Vanguardia, al hilo de esto que hablábamos de la CUP, dice, la CUP reclama gestos de ruptura antes de pactar. La izquierda radical pone por delante su programa y no mueve fichas sobre el presidente. Por cierto, hay una declaración graciosísima ayer graciosísima, tampoco es del Club de la Comedia, pero hay una declaración interesante ayer de García Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, que le preguntaron sobre lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Ayer presentó un acto con Manuela Carmena sobre la marca España y conjuntamente ambos defendieron allí de la mano la marca España. Bueno, pues al terminar el acto le preguntaron los periodistas qué opinaba de toda la polémica catalana. Sabéis que Margallo ha sido el único ministro preocupado, o por lo menos ocupado en el asunto catalán. El resto estaba como mirado, bueno, lo que Rajoy decida, y como Rajoy estaba con la cabeza en el agujero del avestruz, nadie, bueno, pues todos lo dejaban correr. Margallo lleva muchos meses en privado hablando de las dificultades de esto, de que había que afrontarlo, que había que abordarlo, y ayer le preguntan y dijo esto. Lo que pido es que terminen de una vez con este espectáculo y se pongan de verdad a gobernar y a hacer lo que les interesa a los catalanes. Pero realmente ver al presidente Mas, que es mucho más de derechas que yo, dependiendo de los votos de la CUP, realmente es un espectáculo realmente inexplicable. Ver a Artur Mas, que es mucho más de derechas que yo. Me hace gracia a mí el reconocimiento explícito del asunto. Pero, en fin, bueno, el caso es que, insisto, seguimos todavía observando este despliegue por capítulos. Bueno, escuchas La Cafetera. Número de teléfono 627-002-002. 627-002-002. 627-002-002, que es el número de teléfono donde tenemos un WhatsApp. Un WhatsApp donde podéis dejar vuestros mensajes. Mensajes de audio para que los escuchemos aquí, los lancemos en directo, sin filtros. Somos así, de osados. Buenos días, cafetera, que me he repatriado un mesecillo o así en la patria a ver cómo van las cosas antes de irme de nuevo. Mira, yo tengo la solución para todo esto. Cogerles a todos, mandarles a un retiro de meditación, que eliminen el ego y una vez el ego esté eliminado ya podremos hablar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Radiocable.com. María Almena, María Granate, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, he visto que hay una enorme polémica y que está teniendo muchísimo impacto en Internet, en las redes sociales, con las instrucciones para votar desde el extranjero, la información que habéis facilitado vosotros, porque no todo el mundo puede votar, ¿no? No, bueno, como sabéis y ya hemos comentado otras veces en el programa, hay muchísimos impedimentos para el voto exterior.
Este es año electoral, tenemos numerosos procesos electorales y llegamos al último, a las elecciones generales, y seguimos con las mismas dificultades para toda la gente que nos hemos tenido que ir fuera, y estábamos muy expectantes de la fecha electoral, de que se anunciara la fecha electoral, por los tiempos tan largos que lleva para nosotros todo el proceso de voto y para poder informar adecuadamente a la gente. ¿Y cuáles son los procedimientos? Haznos una pequeña síntesis. Sí, bueno, lo primero que hay que hacer para poder votar desde el exterior es estar inscrito en el consulado. Y después tenemos un protocolo de sufragio censitario que denunciamos nosotros, que implica rogar el voto, solicitar el voto a tu delegación oficial, a tu delegación del censo, con unos 2 meses de antelación, y esperar a que lleguen las papeletas, en el caso de que lleguen, para poder ejercer el derecho a voto. Y esto es una práctica, como sabéis, que se deja sin votar al 95% del censo electoral en el exterior. Claro, pero eso me parece de una complicación superlativa, porque tienes que conocer un montón de datos, no es tan simple como inscribirte solamente en el consulado, ¿no? A partir de ahí tienes que hacer las solicitudes. Y luego está habiendo muchas quejas. Va a haber gente que no pueda votar, ¿no? Sí, va a haber gente que no pueda votar. Claro, las complicaciones empiezan con la fecha de cierre del censo electoral. Que la fecha del cierre, por la legislación que tenemos, se efectúa entre 4 y 5 meses antes de la cita electoral. Entonces, nos está sucediendo de continuo, y en estas elecciones se repite, que no sabemos la fecha, pero el censo ya se ha cerrado. Una vez sucede eso, toda la gente que no está inscrita tiene numerosas dificultades para poder efectuar el primer paso de ese proceso de sufragio desde el exterior. Y ahora mismo pues ya hay gente que se va a quedar sin votar y que ya es consciente, como por ejemplo la gente que tiene que no está registrada en el consulado y que lo tienen muy lejos, como son los casos de, pues no sé, nos llegaban casos por ejemplo de compañeros que están en Vancouver, que tienen el consulado en la otra punta de Canadá. Nos llegaban casos de, por ejemplo, de las islas, de Reunión, que tienen los consulados. El consulado de la isla de Reunión, que está al lado de África, es el de París. Nos llegaban casos, por ejemplo, de Irlanda del Norte, cuyo consulado no puede ser Dublín, sino que se tienen que ir a Edimburgo. En fin, una infinidad de gente que no tiene accesible ese consulado para empezar siquiera ese primer paso de ruego del voto. Se extendió la falsa idea de que podías viajar a España para votar aquí, pero no es posible, ¿no? No en la mayor parte de los casos. Sí, a ver, tiene muchos matices lo del viaje para ir a votar. La gente que no está registrada, que no está inscrita o que está inscrita como residente temporal, sí que puede ir a votar y votar en urna. Pero todos los que estamos registrados como residentes permanentes, y con el año electoral que hemos tenido, ha habido mucha gente que se ha apuntado para poder votar en las elecciones andaluzas en mayo o en las elecciones catalanas, toda esa gente no puede votar en urna en España. Tiene que pedir el voto por correo desde allí, lo cual implica estar 10 días antes. Entonces, estamos intentando informar muchísimo a todo el mundo para que cada cual sea consciente de las posibilidades que tiene, de la disponibilidad, y que nadie se equivoque por estas pequeñas cosas que se transmiten rápidamente, y que todo el mundo, facilitar en la medida de lo posible el derecho a voto. Bueno, una forma es ponerse en contacto con la Marea Granate para que le informen del caso particular, cuál es la excepcionalidad, cómo puede hacerlo, ¿no? Y luego hay muchas dificultades para inscribirse en los consulados como residentes temporales también. Sí, esto lo venimos denunciando todo el año. Nos pasó a partir de las elecciones andaluzas, de repente todos los consulados del mundo, de todas las partes de cualquier país, empezaban a dar el mismo tipo de mensaje restrictivo a la hora de facilitar las inscripciones a los residentes temporales. Entonces, esto es muy grave porque como los censos se cierran con tantísima antelación, la única forma que tiene esa gente fácilmente para poder votar es bien ir en la semana de subsanaciones a inscribirse y solicitar la inscripción como residente permanente, y eso es una sola semana en la cual solo hay un día, el sábado de esa semana, que sea no laboral, que la gente no tenga que pedirse el día libre para poder inscribirse. Y si no, la otra posibilidad era inscribirse como residente temporal, y para eso hay 25 días a partir de que se convocan las elecciones. Pues bien, durante todo el año ha habido muchísimos impedimentos por parte de los consulados
para que esto se efectúe. Frente a, leyendo la legislación, no sabemos muy bien de dónde sale esto, porque la legislación no establece los criterios que están aplicando los consulados, y entonces nos hemos encontrado con situaciones como que se pedían declaraciones juradas de que llevabas menos de 2 meses en el país, como ha pasado en Londres, o que se pedían partidas de nacimiento en el consulado de Nueva York, cuando pedir una partida de nacimiento a España lleva un tiempo que evidentemente no te permite tramitar el derecho a voto, el rogo del voto, o como los consulados alemanes, que han estado denegando casi por sistema todo tipo de inscripciones temporales, y esto se ha dejado muchísima gente sin votar, o ha hecho que muchísima gente tuviera que pillar un avión en determinadas situaciones para ir a España. Parece un procedimiento tan caótico, tan complicado, tan lleno de peculiaridades. Y después ha habido muchas irregularidades, y a mí me sorprende la actitud de la Junta Electoral Central. ¿Qué dice? ¿Qué están haciendo? Sí, bueno, nosotros somos muy críticos también con la Junta Electoral Central, porque nos vemos totalmente desamparados por ella, cuando es un órgano que debería garantizar la limpieza democrática, ¿no?, de las elecciones. Nos sorprende que, por ejemplo, reconozca en informes que el sistema no funciona, que hay fallos, pero que es lo que hay, y que al mismo tiempo, por ejemplo, no atienda reclamaciones de ampliaciones de plazos que han sido efectuadas por partidos diversos, siempre han sido rechazadas para el colectivo emigrante. Nos sorprende también, por ejemplo, que se amplíe esos plazos cuando de forma censitaria. Esto pasó, por ejemplo, en las elecciones en la Comunidad de Madrid, hubo impugnaciones a las candidaturas, y esto es un gran problema para nosotros porque retrasa la impresión de las papeletas oficiales hasta que las candidaturas no se resuelven. Entonces, lo que suele suceder es que en vez de ser enviadas estas papeletas con 15 días de antelación a todos los que estamos fuera, solamente hay una semana, 7 u 8 días, para enviarlas y que vuelvan de vuelta a España. Entonces, cada vez que hay una impugnación electoral, esto se come los plazos de voto de los emigrantes, y lo que suele pasar es que se pierden un montón de papeletas por el camino. Pues cuando han pasado este tipo de situaciones, la Junta Electoral Central nos hemos encontrado con que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ha ampliado el plazo para los residentes que habían pedido el voto por correo desde Madrid y no lo habían ampliado a los emigrantes. O que, por ejemplo, lo ampliaban, y esto es recurrente, a los militares, mientras que al resto de migrantes del Estado español no los ampliaba. Y bueno, sí, nos sentimos en ese aspecto muy desamparados por el papel que tiene la Junta Electoral Central. Bueno, la gente puede ponerse en contacto con vosotros a través de Internet. ¿Tenéis página web, Twitter? Sí, tenemos redes sociales, Internet, Facebook y Twitter. Tenemos la web, donde tenemos un blog abierto donde todo el mundo nos puede preguntar dudas. Tenemos un email, votorrobado@mareagranate.org, y estamos permanentemente atendiendo dudas, supliendo la falta de información oficial que debería estar ofreciendo el Ministerio de Exteriores y al respecto, y intentando que la gente pueda ejercer su derecho a la participación política, que se está violando sistemáticamente con esta ley electoral injusta. Pues María Almena, de la Marea Granate. Muchísimas gracias, María, como siempre, por atender esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Muchísimas gracias. Un abrazo. Radiocable.com. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, habéis visto, es fácil, es sencillo votar. Si no lo habéis entendido, haber estudiado en la ingeniería, que lo queréis saber todo. ¿Cómo votar? Total, ni que fuéramos Venezuela. Y claro, uno podría pensar, no, pero es que las administraciones desconocen que esto se haya complicado tanto. Hay el proceso es garantista. Lo conocen perfectamente. En la conferencia política del Partido Popular este mismo verano se planteó esta cuestión. Hubo alguien del público,
militante del Partido Popular, que levantó la mano y preguntó, oiga, ¿qué va a pasar con el voto en el extranjero? Es que hay miles de personas que se están quedando sin su derecho a voto, que es el derecho más esencial, más democrático, más fundamental de la democracia. Miles de personas españoles que están en el extranjero, que no pueden votar. Y en la conferencia política, pues eso, buenas palabras. Hacerlo. Con Alfredo Prada hemos tenido varias reuniones precisamente para ver la posibilidad de poder modificarlo. Y van 2 líneas, te adelanto 2 líneas. La primera, aumentar el tiempo para el depósito consular en urna. Hoy son 3 días, podemos doblar el tiempo. Bueno, son absolutamente conscientes de lo laberíntico, complicado, de los impedimentos que se están poniendo para votar. Miles de personas se pueden quedar sin votar, miles de nuestros expatriados, de amigos, familiares que están viviendo fuera y no van a poder ejercer ese derecho a voto. Así que por eso hoy queríamos hablar con la Marea Granate para que nos explicase algunos de los detalles, los que estáis ya muy metidos de lleno en el procedimiento, lo habréis entendido con una cierta claridad. Para el resto, yo os lo digo, resulta absolutamente inescrutable. Es imposible saber qué es lo que hay que hacer. Así que por eso le decía a María Almena, bueno, ¿cuál es vuestra dirección? ¿Cómo se puede poner la gente en contacto con vosotros para preguntar sus casos particulares? Pero claro, es que van a tener una avalancha de personas preguntando cómo pueden ejercer su derecho a voto. Dice Joe Black, no tienen vergüenza con los expatriados. Y es que tienes toda la razón, ¿no? Y sobre todo eso, cuando luego se les llena la boca hablando del sistema electoral venezolano y de los déficits democráticos de otros países. Para presumir, desde luego, tenemos tiempo, todo el que hace falta en los medios de comunicación. Ahora, para explicar, eso ya nos cuesta más. Como dice Leire, es que es muy complicado, incluso para las personas que están bien informadas. Es muy complicado porque el procedimiento, Leire, tienes toda la razón, es que es muy difícil. Es un procedimiento muy complicado que requiere además de avisos previos, de tener jornadas libres. Hay que recordar que la gente que está expatriada, pese a lo que piensen algunos en el Partido Popular, no es gente que se esté tocando las orejas. Es gente que está trabajando, que tiene horarios de trabajo, algunos extenuantes, en el exterior, y que no pueden pedirse un día libre. Oiga, mire, es que en mi país me obligan a ir a una ciudad que está a 300 kilómetros de aquí para recoger un papel en el consulado para ver si puedo ejercer mi derecho a voto. Porque claro, luego vas a tu trabajo y te dicen, ya, pero ¿tú de qué república bananera procedes? Y como dice Javier Boncón, dice, me pregunto qué opinarían los consultores de Naciones Unidas si supervisaran nuestras elecciones. Pues imagínate, ¿sabes? Es verdad lo que dice DSP, dices que en Venezuela siempre hay observadores internacionales, aquí no. Sí, pues eso, los observadores de Naciones Unidas. Bueno, mientras tanto las cosas siguen aquí en este país. Ayer, ¿sabéis que ha pasado un año desde el contagio de ébola de Teresa Romero? ¿Os acordáis? Aquella enfermera que después de un episodio que luego nunca fue, y tampoco tenía por qué, sinceramente, porque ya llegados a ese punto, pero nunca fue explicado del todo cómo se produjo el contagio. Parece que pudo ser debido que se rozó con el guante de la persona a la que había estado atendiendo, en fin. Bueno, ya conocéis la historia perfectamente. Aquella enfermera que estuvo contagiada de ébola y que logró desafiar a la muerte, consiguió sobrevivir y en el proceso entraron en su apartamento y como tenía un perro, al perro lo sacrificaron. Y hubo una enorme polémica. Ya ha pasado un año de aquello y ayer Pacma organizó un acto para reclamar que ante un escenario de esa naturaleza, si se volviera a producir, no se repitiese la muerte de un perro como Excalibur, al que nunca nadie pudo, no sé, los análisis no detectaron que no estaba contagiado en ese momento, pero si hubiera estado contagiado, como no había mucha literatura médica al respecto, pues quizás si hubiera estado contagiado no se habría manifestado hasta mucho tiempo después. Entonces, de una forma preventiva, las administraciones decidieron sacrificarlo. Bueno, pues ayer se hizo un acto para reclamar que esto no se vuelva a producir. Y escuchamos hablar a Teresa Romero después de un año. A Teresa Romero, aquella enfermera que fue contagiada. Reclamaba,
era un acto como de homenaje al animal de compañía, en fin, y reclamaba que esto nunca volviera a ocurrir. Gracias a todos por haber venido hoy aquí. Hoy hace un año de la ejecución de Excalibur por parte de las autoridades sanitarias. Bueno, volvimos a escucharla un año después. También Pacma allí explicó que no se repita, han presentado un escrito diciendo que hay suficientes conocimientos científicos, suficientes infraestructuras médicas y científicas en este país y veterinarias como para que en un caso de esa naturaleza se pudiera abordar de otra manera, ¿no? Excalibur hoy en día hubiera muerto, igual que ocurrió hace un año, y nosotros lo que planteamos es un informe que ha preparado un doctor especialista en medicina preventiva que plantea un plan alternativo y asegura además que la muerte de Excalibur se podía haber evitado porque sí había medidas de seguridad suficientes para haber garantizado la sanidad pública, la seguridad de todos y haber evitado la terrible muerte del perro de Teresa y Javier. Como dice DSP, dice, la cuestión es que el perro no tendría por qué haber sido ejecutado sin siquiera hacerle pruebas, ¿no? De una forma preventiva, impropia de la naturaleza humana, aquella por lo menos que entiende la compañía de los animales, que entiende su relación con la naturaleza, con los animales de compañía. En fin, bueno, conocemos el caso y ya sabéis lo que opino al respecto, pero el caso es que ayer hubo un acto bastante multitudinario, que se acercó mucha gente y reclamando un poco esos derechos para los animales y esa protección para los animales. Bueno, un debate que sigue paralelamente ya en el ámbito político es un debate en el Parlamento vasco. Se está viviendo una auténtica fractura dentro del PP de Euskadi. Sabéis que Arantxa Quiroga, la presidenta del partido, tenía planeado realizar una ponencia sobre paz, pero en una ponencia crítica porque aproximaba posiciones entre la izquierda abertzale y las víctimas, y entonces esto resultó que le sentó fatal a la AVT, a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El PP nacional lo desautorizó, Arantxa Quiroga tuvo que retirar su ponencia, se montó una polémica. Arantxa Quiroga se ha cogido un globo monumental hasta el punto de que Génova está intentando que no abandone, porque ese episodio ha tenido consecuencias y ayer no fue a la Cámara de Vitoria, el asiento se quedó vacío. No se presentó en la Cámara y, por lo que se ve, Arantxa Quiroga ha puesto su cargo a disposición del partido, así que tienen en pleno calendario electoral un nuevo frente, un nuevo incendio dentro del Partido Popular y ahora al hilo de las víctimas de ETA. Y ayer Maroto se pronunció sobre el asunto, dice, no, pero ella retiró a tiempo y además con el apoyo del partido, pero intentaba hacer un discurso a medio camino entre las dos posturas que no son muy reconciliables, porque ya escuchamos aquí a Arantxa Quiroga, ayer la escuchamos verdaderamente enfadada y que le metió un buen zasca a la VT. Bueno, pues ayer Maroto intentó hacer equilibrios entre ambas posiciones. Que el colmo de los colmos en este país, después de lo que hemos visto y de lo que hemos vivido, es que Bildu, para blanquearse, elija como salvavidas una ponencia del Partido Popular en la que se habla de deslegitimación del terrorismo y memoria de las víctimas. Tiene guasa, por no decirlo de otra manera, que hayamos llegado hasta ese extremo y creo, sinceramente, que la presidenta del Partido Popular del País Vasco ha sido ágil y rápida en la decisión de retirar la ponencia. Pero fijaos qué llamativo, ¿no? Porque en realidad ella no lo retira por la presión de Bildu o por la forma en la que lo estaba rentabilizando Bildu. No, lo retira por la enorme polémica impulsada, entre otras cosas, por alguna portada de periódico, por algún medio de comunicación, por la enorme polvareda que se levantó y a la que se subió la VT. Pero fijaos, es que siempre pasa igual con el PP y con el País Vasco, porque el Partido Popular de Euskadi es el que mejor conoce la situación de lo que está ocurriendo allí. Su posición siempre es mucho más moderada de lo que lo es en Madrid. Siempre pasa igual en el PSOE de Euskadi, con el resto del país, pero concretamente en este caso, que Arantxa Quiroga, que no es precisamente izquierdista radical, se le esté acusando de favorecer ciertas tesis, resulta verdaderamente llamativo, lo cual demuestra la radicalidad que se expresa desde Madrid, no ya voy a decir desde la VT, que es una cosa bien conocida, pero la radicalidad que se expresa desde Madrid cada vez que hay que hablar del País Vasco, ¿no? Y la diferente visión que tienen en Euskadi y las enormes presiones que sufren internas allí y externas desde aquí, ¿no? Y así que veis a alguien como Arantxa Quiroga en tierra de nadie, entre dos aguas, es verdaderamente llamativo, ¿no?
Bueno, y todavía sigue otra pequeña vía de agua también dentro del Partido Popular, pero que afecta, que choca contra el Partido Socialista también, porque resulta que sabéis que Susana Díez esta semana aludió al concierto vasco, al cupo vasco. Dijo que el cupo vasco quizá habría que revisarlo, utilizó un símil así, y eso abrió una enorme fisura dentro del Partido Socialista, entre otras cosas porque, claro, salió el PNV, escuchamos aquí al presidente del PNV esta misma semana, salió en tromba denunciando que se les estuviera atacando con algo, cuando además dijo, o Susana Díez habla desde el desconocimiento y la ignorancia, lo cual sería grave, o desde la mala fe, lo cual sería todavía más grave, porque nosotros aportamos más de lo que nos correspondería por porcentaje de población. Bueno, ya lo habéis escuchado todo aquello, pero el caso es que la polémica sigue. Tuvo que salir Pedro Sánchez diciendo que ellos no ponen en cuestión el cupo vasco, pero ahí está. Hubo otros como Chimo Puig que se subieron también a eso. Y ayer aprovechó Maroto también para decir que el PP, por supuesto, no está en esas, que sí que está a favor del cupo vasco, pero veréis que se produjo también una cierta contradicción. Maroto. El ataque frontal que está haciendo el Partido Socialista y Ciudadanos para machacar el concierto económico vasco no es compartido por el Partido Popular y además es una línea roja importante. El concierto económico vasco, hay que explicarlo todo, es a las duras y a las maduras. Y esto significa que el concierto económico vasco es un régimen que permite a los navarros y a los vascos gestionar sus recursos cuando hay mucho, pero también cuando hay poco. Y os digo, había una gran contradicción porque Mariano Rajoy, paralelamente, antes de que se produjera esa declaración de Maroto, que intentaba aprovechar que pasaba por allí, y es que, como decía Javier Boncón, dice, nadie tiene una visión conjunta para los temas importantes. Dice, es que aquí solo se mira por los pequeños, propios intereses sin mayores. Bueno, el caso es que Mariano Rajoy, poco antes, en paralelo, así que sin mucha... Cuando le preguntaron, dijo, a mí es que tampoco me gusta la financiación autonómica. ¡Ay, pequeño lío! Ha mencionado usted un tema de gran importancia, que es el tema de la financiación autonómica. No tiene que convencerme a mí. Yo voté en contra del modelo de financiación autonómica que actualmente está en vigor en el Congreso de los Diputados. Lo hice varias intervenciones en contra de ese modelo. Bueno, desgraciadamente al final el tiempo creo que me ha dado la razón. Ahí se quedó. No se estaba refiriendo exactamente a esto, pero efectivamente, pues claro, mientras Maroto dice, no, nosotros no estamos en esa, Mariano Rajoy, pues sabe que también. ¿Para qué nos vamos a engañar? Como dice Juan Lualfe, Maroto nos intenta vender la moto. Ay, qué razón tienes, Paloma Irazazábal. Dice, no somos Irlanda, no somos Grecia, no somos nadie en realidad. Bueno, el caso, este es el retrato de lo que recogen hoy los diarios, los periódicos, será la información de la que escuchéis hablar a lo largo de las próximas horas, pero aquí tenemos una vida propia. Hoy es el cumpleaños de Hab Balfry y aquí felicitamos cuando los miembros de la Resistencia cumplen años, siempre es importante. Sí. Fer, te están pidiendo con mucha urgencia que felicites a Hab Balfry, que hoy es su cumpleaños. Felicidades. Somos una pequeña gran familia, al fin y al cabo, y los miembros de la Resistencia, de hecho, había pensado poner, lo que pasa es que no tengo tiempo para profundizar más. Por eso tenemos que hacer un crowdfunding, urgentemente, porque vamos a poner ahí a alguien que me ayude con esto. Pero quería hacer en la página de la cafetera poner el oyente del día. Entonces, premiar las aportaciones más, porque algunas de las aportaciones, yo cuando las escucho, algunas de las aportaciones son realmente buenas. Cuando dejáis los mensajes en audio, lo que pasa es que los escucho después por la noche, hay muchos que luego no me da tiempo a recuperar por la mañana porque hay una cascada de mensajes, entonces yo tengo que ir pulsando en el teléfono mientras subo el volumen, en fin, que la cosa no es tan sencilla, ¿no? Y algunos se me pasan, otros hablan de temas que tratamos ayer, por ejemplo, la confluencia. Si ahora estamos hablando de el AVE, pues no tiene mucho sentido meter un mensaje, entonces, bueno, que tiene su complicación. Pero
algunas aportaciones son buenísimas, y me gustaría poner una pequeña foto de el oyente del día, o el analista del día, o nuestro miembro de la resistencia del día, alguna cosa así en la página, y todos los días premiar y agradecer a los que participasen en directo, gente como Jav Balfrey, que hoy cumple años, y a quien deseamos, toda la gran familia de la cafetera, nuestros expatriados desde fuera, y a tantos otros amigos que luego me envían mensajes de, oye, que sepas que, a ver qué consejo nos dais, dice alguien que acaba de tener el segundo bebé. Nos decían ayer en Twitter, oye, a ver qué libro me recomendáis como miembro de la resistencia que acaba de tener un segundo bebé. Como miembro de la resistencia que acabas de tener un segundo bebé, yo te recomiendo un libro que se llama Cómo pedir asilo político en una embajada extranjera. A mí me dieron un consejo. Sí, la culpa es mía, ya bajo yo a por ello. Este es un consejo que ayuda mucho en la situación del segundo miembro de la familia. Recuerda bien esta frase, guárdatela, séllala, fíjala con fuego en el cerebro. Sí, la culpa es mía, ya bajo yo a por ello. Bueno, escuchas la cafetera. Nos volvemos a escuchar el lunes, dice Joe Black, dice, el segundo bebé lo que tienes que hacer es leerte el primero, ¿no? Bueno, nos volvemos a escuchar el lunes. Pasad un buen fin de semana, disfrutad los que podáis disfrutar. Los que llevéis una mala vida disoluta y, en fin, de estas, disfrutarla por nosotros, por los que llevamos una vida más convencional. Sacarle partido, acordaos de nosotros mientras estéis en vuestras orgías y vuestras cosas. En fin, os queremos, que el lunes nos volvemos a escuchar. Un saludo muy fuerte. Saludos a los expatriados y a todos aquellos que están también en este país y que se conectan a este programa y que componen esta gran familia. Adiós. Claro, es verdad que el lunes es fiesta y me preguntan, ¿hay programa el lunes? Claro que hay programa el lunes, pero ¿cuándo hemos hecho nosotros una fiesta? Nosotros estamos aquí, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Ya lo dije, aquí solo hay 2 normas, 2 compromisos, el resto será aceptado, no importa de dónde vengas, de dónde procedas, quién seas, qué hayas hecho antes, qué compañías hayas tenido, como si eres la hija de Maruenda. Da igual, aquí tienes espacio, somos una gran familia. Eso sí, solo hay 2 compromisos. 1, yo me comprometo a estar, pase lo que pase con vosotros. Pase lo que pase. Muy poquitas veces he incumplido, solamente alguna vez ya por razones de salud, cuando he tenido médico, alguna cosa así. Y vosotros os comprometís a estar a mi lado, porque claro, hablar en soledad es bastante patético. Y es lo que me falta ya, que mire María desde la ventana y me vea hablando solo. Así que si cumplimos los dos esa norma, el programa se irá adelante. Adiós. Aunque sea fiesta, el lunes nos escuchamos. Adiós. A quien está escuchando esto, si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.